se ha venido desarrollando cierto patrón en las últimas 2 décadas en el mercado de valores de Estados Unidos, que ya hemos visto antes. A principios de los años 20 del siglo pasado, después de casi una década en la que las acciones estadounidenses prácticamente fueron aningures, sufriendo 2 violentas correcciones del 50%, comenzamos a ver un repunte acelerado de las bolsas, que dio paso a un mercado alcista prolongado. De hecho, la década de 1920 fue testigo de la subida más espectacular que las acciones habían visto hasta ese momento. Un verdadero rally desbocado del mercado de valores, que muchos consideran la antesala de lo que vino después, el mayor colapso de las bolsas en la historia de los mercados, acompañado de la peor crisis económica en la historia financiera moderna, la Gran Depresión. Después de aproximadamente una década de movimiento lateral de las bolsas, incluyendo 2 caídas importantes del 50%, estas se han embarcado en una de las tendencias alcistas más prolongadas de la historia financiera. Son muchos los que están preocupados de que nos encontremos a las puertas de un gran colapso en el mercado de valores, similar al de la década de 1920, que acabe por demoler gran parte de la subida experimentada en la última década. De hecho, si tan solo superponemos la cotización del mercado de los años 1920 sobre los valores actuales de la bolsa, vemos un parecido razonable en la forma en la que los mercados se han estado comportando. Pero una cosa es comparar la variación de las cotizaciones y otra muy distinta es apuntar a una razón que pueda desencadenar un ajuste de tal magnitud hoy en día. ¿Tenemos un entorno macroeconómico similar al que tuvo lugar en los años posteriores a 1920? ¿Se dan hoy en día los mismos factores determinantes que estaban presentes a finales de la década de 1920? Por cierto, asegúrese de no perder el tren de Año Nuevo con el descuento que estamos ofreciendo en nuestro servicio Premium. El tiempo vuela. Nuestro objetivo es que todos los suscriptores del servicio Premium consigan rentabilidades consistentes en los mercados. Le proporcionamos formación y una estrategia de trading contrastada y le guiamos en cada una de nuestras operaciones con las alertas de compra y venta correspondientes. Nuestra rentabilidad en 2024 fue sobresaliente, con un número elevado de operaciones ganadoras, promediando una ganancia del 16% cada una, mientras mantuvimos las pérdidas bajo control. Puede acceder a todo el paquete a un precio de ganga aprovechando el descuento. Use el link de la descripción del vídeo. Antes de profundizar en los factores que hacen que hoy se asemeje a la década de 1920, vamos a hacer un repaso previamente a las principales diferencias que existen. La primera es la Reserva Federal, o lo que es lo mismo, el Banco Central de Estados Unidos. Actualmente es muy diferente a lo que era en aquel entonces. Muchos economistas, incluidos Milton Friedman y Ben Bernanke, el expresidente de la Reserva Federal, han culpado públicamente a la Reserva Federal como principal responsable de provocar la Gran Depresión. En aquel entonces, la Reserva Federal probablemente tuviese tanto poder como tiene hoy, pero bastante menos experiencia y menos información para tomar decisiones. Podemos contrastar esta afirmación si observamos los denominados tipos de interés reales. Los tipos de interés reales son una herramienta clave del sistema financiero, que dependen, en gran medida, de las intervenciones de la propia Reserva Federal y que pueden tener un impacto significativo en la economía. Aquí vemos un gráfico de los tipos de interés reales que llega hasta principios del siglo XX. Cuando los tipos de interés reales son altos, se está incentivando el ahorro frente al gasto, lo que ralentiza la economía. Se puede ver que los tipos de interés reales durante la Gran Depresión alcanzaron niveles asombrosamente elevados. Cuando los tipos de interés reales son bajos, ocurre justamente lo contrario y se estimula la economía. En la actualidad, la Reserva Federal sabe que debe reducir los tipos de interés reales durante las recesiones económicas, como se puede contrastar con estas barras grises, para evitar que la recesión sea demasiado severa. Los tipos de interés reales han disminuido en prácticamente todas las recesiones. Sin embargo, la Gran Depresión es una excepción.
los tipos de interés reales por aquel entonces aumentaron hasta alcanzar el 10%, de tal manera que en el epicentro de la mayor crisis financiera de la historia, la Reserva Federal estaba fomentando la cultura del ahorro, en lugar de incentivar el gasto por parte de los ciudadanos. Esta es una de las razones principales que hizo que la crisis fuera tan prolongada. La Reserva Federal ha aprendido la lección y es muy poco probable que cometan el mismo error de nuevo. Si aparecen signos de ralentización económica, la Fed actuaría rápidamente reduciendo los tipos de interés reales para estimular la economía, con lo que es menos probable que se repita una recesión tan prolongada como la de la Gran Depresión. Sin embargo, algunos de los principales desafíos globales de siempre que estuvieron presentes en la década de 1920 y probablemente amplificaron la gravedad de la Gran Depresión, vuelven a estar de actualidad en estos momentos. El primero de ellos es el alto grado de desigualdad en cuanto a riqueza. El porcentaje de la riqueza en manos de los ultrarricos ha ido aumentando en los últimos 20 años, de forma parecida a como ocurrió a principios del siglo XX. De hecho, precisamente en 1929 se alcanzó un nivel extremo de desigualdad en la riqueza. Hoy en día, la desigualdad se mantiene en niveles similares a los de aquella época. Esto, por supuesto, tuvo consecuencias directas en aspectos como la polarización política en los Estados Unidos y, de manera indirecta, también en el aumento de las tensiones geopolíticas a nivel mundial. Si bien estos factores no fueron causas directas de la Gran Depresión, ciertamente agravaron la situación. Dichos factores pueden tener efectos perniciosos indirectamente en cuestiones como la psicología del consumidor y el comercio global, lo que sin duda aumentó la presión bajista sobre la economía durante la Gran Depresión. Luego tenemos el asunto de los avances tecnológicos que tienen grandes repercusiones en el empleo. A principios del siglo XX, el tractor y otro tipo de maquinaria industrial permitieron a las empresas aumentar su producción mientras reducían la contratación de mano de obra. Así que muchas de las competencias profesionales que eran válidas en 1900 dejaron de ser relevantes en 1930. Es el denominado desempleo estructural, que explica en parte por qué el desempleo alcanzó niveles del 25% durante la Gran Depresión. Este gráfico que vemos aquí nos muestra las cifras de paro desde 1928 y desde entonces no hemos visto un nivel de paro tan elevado. La gran preocupación hoy es que la inteligencia artificial pueda dar lugar a un aumento similar en el desempleo si desencadena otra crisis de paro estructural, similar a como las máquinas causaron una crisis de paro estructural en la década de 1930. Según un reciente estudio de Goldman Sachs, podrían desaparecer 300 millones de empleo a nivel global como resultado de los avances de la inteligencia artificial. Y también desvela que hasta el 60% de los empleos en las economías avanzadas están en riesgo de ser reemplazados por la inteligencia artificial. Con semejantes previsiones, resulta razonable que nos preocupemos por la posibilidad de una crisis de paro estructural. Goldman Sachs también mencionó en el mismo informe que esperaban que estos despidos comenzasen en 2024. Ya estamos en 2025 y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en los Estados Unidos siguen en los niveles más bajos de los últimos 60 años, lo que nos indica que las empresas en Estados Unidos todavía no han comenzado con los despidos. Sin embargo, eso no significa que no vaya a ocurrir en el futuro. De hecho, podríamos incluso argumentar que cuanto más tiempo pase sin que aumenten los despidos, peor podrían ponerse las cosas cuando finalmente lleguen. Como se puede observar en los datos históricos, las solicitudes iniciales de desempleo solo repuntan durante periodos breves y muy rápidamente. El 90% del tiempo, las solicitudes iniciales de desempleo tienden a bajar, porque las empresas, como norma, evitan despedir a los trabajadores salvo que no tengan más remedio, o a menos que tengan una excusa para hacerlo, como unas condiciones económicas negativas. Por eso vemos que los despidos se producen con cierta inercia. Una vez comienzan, suelen aumentar de manera acelerada. Por lo tanto, hoy, incluso si las empresas pudieran reemplazar a sus empleados con inteligencia artificial, es posible que no tomen cartas en el asunto hasta la próxima recesión. Este es uno de los principales argumentos que sugiere que la próxima recesión económica podría ser más severa de lo normal.
si atendemos al gran número de profesionales que comenzarán a ser sustituidos con la llegada de la inteligencia artificial. En paralelo, este fenómeno se presenta como una amenaza existencial para el mercado de valores. Los periodos en los que el mercado laboral sufre significativamente suelen ir acompañados de enormes cataclismos en los mercados bursátiles. Un robusto mercado laboral durante todo el 2024 ha mantenido el optimismo de los inversores en renta variable en el mismo periodo. Pero tan pronto como se observen las primeras fisuras en los datos de empleo, se abrirán todas las apuestas respecto a la magnitud de la caída que podrían experimentar las bolsas. Y rematamos con la última gran similitud apreciable entre hoy y 1929. Se trata de la codicia. Es ampliamente conocido que en 1929 el ciudadano medio mostraba optimismo exagerado respecto a las bolsas. Podemos decir que actualmente la percepción de los ciudadanos es análoga. Este gráfico nos muestra el porcentaje de personas que creen que el mercado de valores de Estados Unidos subirá en los próximos 6 meses. Un porcentaje récord del 55% de los encuestados cree que las acciones seguirán alcistas en los próximos 6 meses. Observamos que es el valor más elevado que se ha registrado desde que comenzó esta encuesta y coincide con el hecho de que el mercado de valores de Estados Unidos está alcanzando una de las valoraciones más caras de los últimos 200 años de datos. Este es un gráfico de la llamada ratio PER de Shiller, desarrollada por el famoso economista ganador de un premio Nobel, que ha demostrado ser bastante precisa a la hora de indicarnos cuándo el mercado se ha vuelto demasiado caro desde el siglo XIX, incluido el máximo de 1929. A día de hoy, según el PER de Shiller, las acciones están incluso más caras que en el pico de 1929. Sin embargo, no creemos que estemos a las puertas de otra gran depresión, porque no creemos que los miembros de la Fed hoy vayan a cometer los mismos errores que en aquel entonces. Aunque los inversores a largo plazo en renta variable no deberían pasar por alto los riesgos que existen en el mercado actual. En nuestra opinión, estamos ante un momento perfecto para ser trader. Seguiremos con exposición al mercado mientras el impulso alcista siga presente, pero estamos preparados para agarrarnos los machos cuando pinten bastos. En Juego de Mercados le enseñamos contrastadas estrategias de trading con acceso a todas nuestras operaciones. No se pierda el descuento de Año Nuevo para probar nuestro servicio pinchando en el enlace del vídeo.